H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Seguimos hablando de energía. Hablamos de hidrógeno ahora en Capital Intereconomía, como cada martes a esta hora. Una nueva edición de H2 Intereconomía. Es el 40º capítulo de la temporada. Vamos a hablar hoy de la inversión en hidrógeno. Lo vamos a hacer con Rafael Luque, el consejero delegado de Ariema. Vamos a revisar el estado de la inversión en hidrógeno y vamos a buscar oportunidades. Ya saben que desde Ariema asesoran el primer fondo de inversión en hidrógeno del mundo, el Renta 4, Megatendencias, Ariema Hidrógeno y Energía Sostenible. Vamos a explicar esta mañana cómo se puede invertir en hidrógeno, qué opciones tenemos y si es buen momento ahora mismo para invertir en hidrógeno. Enseguida vamos con ello. Antes, como siempre, empezamos contándoles todas las noticias que nos ha dejado el mundo del hidrógeno en esta última semana. Nos las trae Paloma Arnaldos y empezamos hablando del gobierno, que va a subvencionar proyectos de hidrógeno renovable de un mínimo de 200 megavatios y 200 millones de euros. Los proyectos seleccionados deberán ejecutarse en un plazo máximo de 36 meses desde la adjudicación de las ayudas. Esta medida asegura que las inversiones sean significativas y capaces de generar un impacto sustancial en la capacidad de producción de hidrógeno renovable en España. Tarragona pretende convertirse en hub del hidrógeno. El Valle del Hidrógeno de Cataluña y Enagás han presentado un ambicioso proyecto que podría posicionar a Tarragona como el principal hub del hidrógeno de Cataluña. La propuesta, anunciada en el marco de la segunda sesión de la Semana del Hidrogen, organizada por el Puerto de Tarragona y diversas entidades catalanas, contempla la construcción de una red confinada de hidrógeno que conecte los polígonos industriales norte y sur con las instalaciones portuarias. Enagás se prepara para solicitar las primeras ayudas de la Unión Europea para la red de hidrógeno y el H2Med antes de octubre. Los beneficiarios de la línea de ayudas destinada a la ingeniería de los proyectos se conocerán a finales de este 2024. Go Energy Group se asocia con TSK para sus dos proyectos de hidrógeno y amoníaco verde en Europa. La alianza se enmarca en un ámbito de los proyectos de la compañía Emirati en España para la ejecución de los proyectos de producción de hidrógeno y amoníaco verde en los municipios de San Juan del Puerto y Gibraleón en Huelva. La empresa Emirati tiene un plan de inversión de 300 millones en ambos proyectos en la provincia de Huelva. Solaris recibió un pedido de 15 autobuses de hidrógeno para la ciudad alemana de Gummersbach. Los autobuses que serán entregados por el fabricante en 2025 estarán equipados con pila de combustible con una potencia total de 70 kilovatios y contarán con las baterías Solaris High Power que respaldarán a la pila de combustible durante los picos de demanda de electricidad. En los últimos meses, Solaris ha recibido pedidos de modelos urbino de hidrógeno en Frankfurt, Essen, Colonia y Gross-Gerau. La Universidad de Oviedo colabora en un proyecto europeo para lograr hidrógeno verde a partir de agua. El objetivo es obtener hidrógeno verde a partir de agua mediante un proceso electroquímico generado con luz solar. El proyecto europeo denominado NextPetch 2 pretende responder a varios desafíos: prevenir el agotamiento de los recursos naturales, satisfacer la demanda creciente de energía y al mismo tiempo reducir de manera efectiva las emisiones de gases de efecto invernadero. Terminamos en Japón, que ha descubierto un material con el que producir 10 veces más hidrógeno verde. Los investigadores del Centro Riken de Ciencias de Recursos Sostenibles de Japón han mejorado la estabilidad del proceso, aumentando la vida útil del catalizador por la electrólisis del hidrógeno verde en casi un 4000%, según la revista Nature. Esto es posible gracias a la separación de las moléculas de oxígeno y de hidrógeno que componen el agua. El hidrógeno obtenido se puede almacenar para emplearse en sistemas como un coche eléctrico, una pila o la producción industrial. Y una empresa japonesa, Toyota, prepara su modelo Hilux de hidrógeno para los Juegos de París. La pickup se está desarrollando en Inglaterra sobre el propulsor de la berlina Mirai y contará con 600 kilómetros de autonomía. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Hablando de economía y de Juegos Olímpicos, hoy París va a presentar el impacto económico que se espera que tengan esa cita olímpica, esos Juegos Olímpicos en París. Hablamos de hidrógeno, hablamos de energía, lo hacemos con Rafael Luque, consejero delegado de Ariema. Ya saben que de la mano de Ariema hacemos cada semana este programa en el que les presentamos lo último del hidrógeno y les ayudamos a entender y a comprender cosas como hoy. Inversión en hidrógeno. Rafael Luque, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Buenos días, bien hallado. Encantado Rubén. de saludarte. Ahora te pregunto por alguna de estas noticias que nos ha contado Paloma, pero antes nos propones tú una. ¿Qué mezcla? Bueno, no sé si mezcla, esto explícamelo tú. El whisky con el hidrógeno, ¿no? Qué cosa tan curiosa.
A ver, una de las cosas más importantes en el desarrollo comercial del hidrógeno verde son las aplicaciones. Hay muchas muy conocidas, pues hay coches, autobuses, aviones, hay uso industrial. Pero esta noticia, de hecho, es simpática. O sea, la producción de whisky también consume energía, como casi todas las actividades humanas. Si nos acordamos de los alambiques antiguos, allí se quemaba madera o carbón para hacer hervir el producto y hacer ese proceso de destilación, separar alcohol, y aquí pues tenemos una empresa que lo va a hacer con hidrógeno verde. No es que se vaya a mezclar el whisky con hidrógeno verde, ¿no? Sino que se va a producir o fabricar todo el proceso con esa energía, ¿no? Efectivamente, es un proceso de descarbonización en el que estamos todos inmersos, y esa descarbonización, que básicamente en lo que atañe a energía es sustituir combustible fósil por energía limpia, pues hay veces que se puede hacer con electrificación, pues un panel solar, por ejemplo, y un sistema de alimentación eléctrica apoyado en batería, y otras veces, pues sobre todo en procesos térmicos como en la destilación, pues es más útil hacerlo con hidrógeno verde. ¿Y esto dónde se va a hacer? En Japón. Yamazaki Distillery. Sí, se ve que los ingenieros que están introduciendo aquí el hidrógeno verde son japoneses, pero el whisky parece que es británico. Quiero pensar que habrán elegido cosas a las que no se puede renunciar. Sin duda. Producir, no sé dónde se producirá, pero la materia prima, vamos a lo seguro, ¿no? Noticias que hemos visto hoy, antes de hablar de inversión en hidrógeno, ¿qué te llama la atención, Rafa? Bueno, hay muchas. Quizá a efectos de España la más interesante es la primera, porque efectivamente hay una línea de financiación, la de Valle del Hidrógeno, que va a ir específicamente al tipo de proyecto que demandaban grandes multinacionales españolas, como es el caso de Cepsa o Repsol, porque van a poner el foco en proyectos grandes, proyectos de más de 200 megavatios. Hay varios, no quiero citar ninguno concreto por no olvidar, pero prácticamente todas las grandes refinerías españolas tienen proyectos de sustitución de hidrógeno fósil por hidrógeno verde, y aquí tienen su ventanilla para aplicar a la subvención. Bueno, pues con ese nos quedamos, esa explicación de una de las noticias que hemos contado hoy, que nos ha traído el hidrógeno esta última semana. Vamos a hablar, como anunciábamos, de inversión. Ya lo anunciamos la semana pasada y lo prometido es deuda. Vamos a hablar de inversión en hidrógeno. Como saben, desde Ariema asesoran ese fondo, se renta 4 megatendencias. Ariema invierte en hidrógeno. Veo por aquí, en la ficha técnica del fondo, Rafa, que la exposición a renta variable, no sé cómo la tenéis ahora, pero será como mínimo 75%. ¿Está así ahora mismo? Está mucho más arriba. Está en el 98% renta variable. Son acciones. Nos gusta ser propietarios de empresas con tecnología de hidrógeno. Ahora te pregunto por el fondo en concreto, cómo le va, en qué invierte, el recorrido de los últimos años, cómo surge esta idea, esta posibilidad. Pero hablando en general, Rafa, de la inversión en hidrógeno, ¿qué ventajas? ¿Por qué hay que invertir en hidrógeno? ¿Qué nos puede parar? ¿Qué nos puede aportar? ¿Qué nos puede beneficiar este tipo de inversión? Pues es una pregunta interesante y me permito empezar por el principio. Si dicen que lo que da dinero es invertir ahora, se decía esta mañana en el programa con Susana, en la India, sí. O ayer se hablaba de inteligencia artificial, casi todos los días se habla de inteligencia artificial, centro de datos, pues vamos a, si me permites, Rubén, enlazar esto con la energía, porque si pensamos en la India, el consumo de energía per cápita por persona es bajísimo. Conforme países como la India, con 1.400 millones de habitantes, se desarrollen, su consumo energético se va a disparar de una manera brutal. En la parte, digamos, de inteligencia artificial y centros de datos, ayer teníais un programa aquí en esta casa muy interesante donde se hablaba que los pequeños tienen un consumo de energía de medio megavatio. De hecho, la empresa Meta, tratando de quitarle importancia, ha dicho que su centro de datos para inteligencia artificial solo, entre comillas, necesitan 2 centrales nucleares para ser alimentados. Con lo cual, pues aquí hay un crecimiento de consumo, como podemos ver, por 2 vías, por los países en desarrollo como la India y por nuevas tecnologías, lo que es el mundo de la informática, la inteligencia artificial, que va a generar un crecimiento brutal. Por ejemplo, en esta segunda aplicación, pues el mayor centro de datos de California, que es propiedad de Intel, tiene 400.000 ordenadores, y el backup, el sistema de alimentación de emergencia para cuando falla la red, se ha decidido hacer con hidrógeno, y lo hace una empresa americana de nombre Bloom Energy, que es una de las que tenemos en cartera en nuestros fondos. Hecha esa introducción de que la energía es crítica
y lo va a ser en los próximos años. Si la tenemos que descarbonizar, pues hay más coste, con lo cual hay más negocio. ¿Y por qué el hidrógeno verde? Pues a ver, podríamos hablar de muchos argumentos, yo me centro en uno. ¿Quién sería el competidor natural del hidrógeno verde como fuente de energía para todo este aumento de consumo y toda esta descarbonización? Pues el competidor son los combustibles fósiles. ¿Y qué están haciendo los competidores del mundo de los combustibles fósiles? Pues están invirtiendo a saco en hidrógeno verde. No hay más que ver noticias. Cada día estamos viendo los campeones nacionales como Cepsa, Repsol, Enagas, Iberdrola, etcétera, o multinacionales como BP, por ejemplo, British Petroleum, que para su refinería de Castellón tiene un proyecto de 2.000 millones de euros. Y fuera de España es igual. La Shell, por ejemplo, la multinacional del petróleo, hace muchos años que empezó a hacer estaciones de repostaje de hidrógeno para ir, digamos, entrando con la tecnología. Pero, de hecho, Shell colabora con 3 empresas de las que tenemos en cartera del fondo. La ya citada Bloom Energy, pero también lo hace con Ceres Power, una empresa inglesa que hace pila de combustible y electrolizadores, e incluso, como hemos hablado, de hecho, en este programa de comercio internacional, ese comercio internacional que se plantea para llevar hidrógeno de Australia a Japón o de Chile a Europa necesitará barcos. Y Shell ha firmado un contrato para colaborar con Hyundai Heavy Industries, la filial del grupo multinacional Hyundai, para desarrollar barcos que puedan transportar ese hidrógeno de los sitios donde se produce barato a los grandes centros de consumo. Ha dado muchos nombres propios, algunos en cartera. Luego cuando hablemos del fondo en concreto, Rafa, te pregunto por el tipo de empresas que buscáis. No por nombres propios, que también, sino por el tipo de empresas que buscáis. Son empresas que produzcan, empresas que exporten. Si este abanico que se abre ahora, como nos contabas, de que todos los competidores tradicionales, como pueden ser, no ha sido un Cepsa, un Repsol, que eran energías fósiles y ahora están yendo al hidrógeno, eso también da más oportunidad, abre un poco el abanico de inversión. Ahora te pregunto todo por eso, pero ¿el momento para invertir en hidrógeno es ahora? A ver, eso es una cosa que en la sana dinámica de esta emisora de hacer un poco de cultura financiera, yo he escuchado muchas veces escuchando esta emisora, y es que el mejor momento para invertir siempre es ayer. O sea, realmente pensar que tenemos la bola de cristal para acertar a comprar en mínimo, vender en máximo, honestamente, yo desde luego no la tengo. Con lo cual, el timing, el momento de inversión, en general, es hacerlo pronto. ¿Que pueda haber ruido, que pueda haber volatilidad? Desde luego que sí, pero si llegas tarde tienes más probabilidad de perder la onda. En el caso del hidrógeno verde, ¿dónde está el peligro? Pues el peligro o el riesgo está en que a día de hoy no es rentable. Y por eso, lo hablamos en las noticias hace un momento, se requiere de subvenciones. Pero me permito de nuevo citar a los competidores naturales, a las empresas que ahora generan su beneficio basándose en combustibles fósiles. Hay una cita que me encanta de Martin Berstelar, el CEO de Cepsa, publicado recientemente, que dice que subir el impuesto al diésel facilitará los proyectos de hidrógeno verde. En el momento en el que incluso empresas del sector fósil están sugiriendo la posibilidad de que ese equilibrio de coste se compense, no solo en su caso con subvenciones, sino cargando más impuestos a la energía contaminante para compensar el arranque de hidrógeno verde. ¿Eso cuándo va a estar realmente montado? ¿En 1 año, en 3 años, en 5? Nadie lo sabe. Pero viene seguro, no hay más que ver lo que está haciendo la competencia. ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué formas tenemos, Rafa, de invertir en hidrógeno? Fondos, luego nos paramos en el Renta 4 Megatendencias, acciones, ¿qué más? Bien, a día de hoy, en la parte, digamos, accesible al gran público, pues realmente hay las opciones clásicas: fondos de inversión, acciones y ETFs. En fondos de inversión, que luego lo haremos con más detalle, pues en el mercado está el asesorado por Ariema para Renta 4, que tiene ya más de 4 años de vida. Hay otro fondo, que es el CPR Invest, que viendo la cartera, en mi opinión, no tiene un gran sesgo a hidrógeno, está invirtiendo en empresas cuya actividad en hidrógeno es, en porcentaje de su actividad total, muy baja. Y luego pues vamos a hablar de las otras 2 opciones, acciones y ETFs. En el caso de las acciones, sí, relativamente recientes, porque las grandes multinacionales de la inversión han esperado a que este mercado tuviese un cierto volumen ya para poder, digamos, empezar a generar productos de inversión, pero a ver los silos, como las megas. En el caso de las acciones,
Y siempre con un muy sensato sentido de la prudencia, pues hay que diversificar. Por favor, ya invertir en hidrógeno, que nadie lo haga con el 100% de sus ahorros. Y dentro del hidrógeno, si alguien decide hacerlo, que no lo haga en una única empresa, porque a lo mejor triunfa o a lo mejor fracasa. Eso es demasiado riesgo. Hay empresas dedicadas a hidrógeno, se puede indagar. Hoy vamos a hablar de algunas de ellas, pero hay que tener en cuenta que la elección es difícil, la diversificación imprescindible. Muchas de estas empresas están en mercados donde es difícil desde España operar. Hablamos de empresas en Noruega, en Suecia, en Corea del Sur, en China, con lo cual hacerlo directamente no suele ser fácil. Y también hablamos de empresas de muy baja capitalización, que a veces es difícil comprar en empresas que al día pues intercambian muy pocos euros en total. ¿Hay renta fija de hidrógeno? O sea, hay lo que vendría a ser la deuda, ¿no? Igual que hay renta variable y podemos invertir en diferentes sectores, diferentes tipos de deuda a los que podemos invertir. Bueno, ¿aquí hay algo así que se pueda asemejar o no? Esa pregunta es muy buena porque el mercado todavía es incipiente, con lo cual ya en la parte de acciones, fondos, pues hay muchas menos opciones que si vamos a hablar, por ejemplo, de inteligencia artificial. Y deuda, de momento no, pero la va a haber porque estábamos antes hablando de proyectos de más de 200 megavatios, que es hablar de proyectos de más de 400 millones de euros, con lo cual está próxima a la bancarización, en el momento en el que los promotores de plantas de producción de hidrógeno verde van a emitir deuda para financiar esos grandes proyectos. Va a haber mucho dinero, serán además renta fija de este tipo que se llama ahora bonos verdes y similares, con sello eco, y pues yo diría que en un plazo no más allá de los 3 años va a haber un mercado activo de renta fija en hidrógeno, sí. Renta 4 megatendencias. Si yo quiero invertir, alguien de nuestros oyentes quiere acercarse al hidrógeno a través de ese producto, ¿qué tiene que saber? ¿Desde cuándo puedo invertir? ¿Cómo se puede contratar? Pues es un producto afortunadamente no reservado a grandes capitales, sino accesible a banca minorista. Desde 10 euros se puede ya invertir y se puede hacer directamente en las oficinas de Renta 4, donde hay profesionales bien cualificados para asesorar. Se puede abrir cuenta incluso por Internet. Y hay algunas entidades gestoras y comercializadoras de, digamos, multimarca de fondos de inversión que tienen este fondo, el Megatendencias Ariema, en su cartera también. ¿Qué aporta Renta 4? ¿Qué aporta en Ariema? ¿Cómo se habéis repartido la tarea? Bien, pues Ariema asesora el fondo. Ariema propone y recomienda a las empresas en las que invertir, los mejores momentos por precio en las que entrar o salir de ellas, y Renta 4 hace tanto la gestión profesional del fondo, asegurando por supuesto el cumplimiento normativo, como la comercialización a través de toda su red comercial. Ahí al final estamos sumando esfuerzos y en más de 4 años pues la verdad es que estamos satisfechos del éxito. Estamos hablando de más de 4.000 partícipes y del orden de los 17 millones de euros. ¿En qué invierte? ¿Cuál es un poco la filosofía, la idea de inversión? ¿Qué tipo de empresas busca? Luego ya entramos en nombres propios de lo que ha habido. Imagino que en esos 4 años habrá habido muchas salidas, entradas. Pero ¿cuál es un poco el foco de empresas que buscáis? Pues justo ahí es donde Ariema aporta valor, porque buscamos no empresas que vayan a promover instalaciones, sino las empresas que van a vender los equipos relacionados con hidrógeno. Es decir, elegimos empresas con tecnología propia, fabricantes de electrolizadores, fabricantes de pila de combustible, fabricantes de depósitos a presión, fabricantes de vehículos. Son esas empresas que tienen ese muro que les defiende muy bien de la competencia al tener una tecnología muy compleja y en la mayoría de los casos muy bien protegida por patente. Claro, es decir, por ejemplo, ya que mencionabas antes el ejemplo de otro fondo que invierte en hidrógeno, pero decías, las empresas que tienen no están relacionadas no de porcentaje uno muy alto hacen hidrógeno. Es decir, no nos valdría para el Renta 4 Megatendencias una empresa que ha hecho toda la vida otra cosa y que de repente tiene un 5% de su negocio haciendo hidrógeno. Esa no es la idea. Esa no es la idea. El core, el objetivo es buscar empresas que tienen como centro de su negocio tecnología propia en equipo de hidrógeno que están comercializando. Estamos hablando, si nos vamos a las mayores posiciones del fondo, pues sí, a empresas de las que en este programa hemos hablado con cierta frecuencia, por ejemplo. Nombres propios, a ver. Nombres propios. Pues en el último informe mensual, que está disponible en la web de Renta 4, la mayor posición era Nel, el fabricante noruego de electrolizadores, que además ha tenido una evolución en bolsa bastante compleja en los últimos 4 años. De hecho, hace 4 años en bolsa valía
parecido a lo que vale hoy en día, lo cual es sorprendente porque hace 4 años tenía una capacidad de producción anual de solo 40 megavatios año. Hablábamos antes que solo Cepsa tiene una primera fase de su proyecto de hidrógeno de 400 megavatios y Nel en estos 4 años ha crecido mucho, ha ampliado su capacidad de fabricación en Europa de 40 megavatios a 1000 megavatios, 1 gigavatio. Tiene la subvención concedida, el emplazamiento elegido en Estados Unidos para poner en marcha su fábrica allí de electrolizadores, y tiene un acuerdo en la India con Reliance Industries, la primera petrolera de la India, para hacer una factoría de producción de electricidades en la India. Es decir, la empresa está tremendamente mejor preparada y sorprendentemente, al menos para mí, pues en bolsa vale lo mismo que hace 4 años. Esa es la mayor posición del fondo. Luego por aquí está también Hyster-Yale, está Hexagon Composites, está Cummins. Y en cuanto a sectores, como lo que más peso tiene es la industria, más del 55%. Y por áreas geográficas veo que si quitamos Reino Unido, están muy iguales Norteamérica que Europa, ¿no? Estamos, sí, muy repartidos. También en Asia tenemos una posición importante, pero en Europa hemos encontrado bastantes joyas. Hay no solo empresas ya con una capitalización grande, como es el caso de Nel, sino que tenemos otras empresas que tienen una capitalización pequeñita, pero muy buena tecnología. Por ejemplo, pues estamos posicionados en Hexagon Composites, que es una empresa también noruega que fabrica depósitos. Hablábamos antes de gas natural, hace depósitos para vehículos de gas natural y ese conocimiento les llevó a hacer también depósitos para hidrógeno en vehículos que utilizan esta tecnología, hidrógeno verde. Es una de las mejores del mundo y tiene buenos clientes como Hyundai, por ejemplo. No le perdemos la pista si te parece la inversión, y en las próximas semanas cualquier cambio, cualquier cosa que tengamos que saber sobre hidrógeno, aprovechamos que viene Rafa Luque a vernos todos los martes y lo contamos aquí para que nuestros oyentes no pierdan la pista de la inversión en hidrógeno. Rafa Luque, Ariema, me voy, que mira qué hora es, hablando de inversión se pasa todo rapidísimo. Hasta el martes. Un abrazo, hasta pronto.